Muy buenas noches, mi nombre es Elvis Piña, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Create Tucán. El día de hoy me corresponde hablar acerca del microanálisis aplicado a métodos cuantitativos y cualitativos en la criminalística. La criminalística es una ciencia que se apoya en ciencias exactas como la matemática, la química y la física. Y el microanálisis es el estudio minucioso, el estudio de una manera objetivo a evidencias o a micropartículas que nos van a dar una relación o nos van a dar a conocer la dimensión que existe entre la evidencia, el sitio de suceso y un sospechoso. El microanálisis tiene su origen en Europa, específicamente en Francia, en el siglo XIX, y es el señor Hermann Lacarte, quien, basado en la teoría de que las personas que delinquen en un sitio determinado X siempre van a dejar su rastro y que va a depender pues entonces de quien pueda localizar esos rastros y tenga la capacidad de analizarlo para llegar a la verdad. El método cuantitativo es un método aplicado en el microanálisis que nos lleva a medir, a cuantificar la presencia de algunos elementos existentes en algunas pruebas o en algunas evidencias objetos del análisis. Y los métodos cualitativos son aquellos métodos que nos van a dar a conocer o nos van a brindar la oportunidad de entender fenómenos criminales que ocurren. Vamos a entender con este método a profundidad de cómo ocurren y de por qué ocurren estos hechos. En el método cuantitativo nos vamos a encontrar con que va a utilizar este método en el microanálisis la codificación numérica para identificar, para dividir algunos patrones encontrados en algunas evidencias, y también va a utilizar métodos estadísticos porque va a realizar posteriormente de la codificación numérica una comparación en los resultados. En ambos análisis es importante la visualización en el sitio de suceso de lo que es la evidencia y por supuesto darle el buen trato a la evidencia para ser llevada al laboratorio de microanálisis, en donde se le van a practicar según sea el caso o según sea lo que requiera la muestra o la evidencia, de acuerdo a lo que se esté trabajando en esa oportunidad. Vamos a conocer entonces que va a existir una característica entre ese método cuantitativo y entre el método cualitativo. ¿Cuál de repente pudiera ser la característica entre ambos? Que cuando se enlazan en la criminalística nos van a producir resultados que van a brindar un aporte importantísimo dentro del proceso penal. ¿Cuál es la diferencia entre un método y otro? El método cuantitativo se va a enfocar un poco más en lo que es la medición y en lo que es la cuantificación de la presencia de algún elemento en una muestra. Un ejemplo de ello pudiera ser cuando de repente en un sitio de suceso X ocurre un homicidio, y entonces vamos a tomar una muestra, una prenda de vestir, y vamos a llevarla al laboratorio a fin de determinar la existencia de algunos elementos que nos indiquen qué tipo de arma se pudo haber utilizado para cometer el delito. Pudiésemos entonces tomar en cuenta que dependiendo de la herida que presente el occiso y en la región anatómica comprometida, en esa prenda de vestir utilizada por él para el momento del hecho, vamos a considerar que
debemos realizar los estudios enfocados única y exclusivamente en lo que son la presencia de ion nitrito, si es el caso de un arma de fuego, por cuanto estos son los componentes de la pólvora. Si es un arma cortante, podemos encontrar la cantidad de fibra en su hoja de corte, podemos encontrar la solución de continuidad en la trama y urdimbre que componen la prenda de vestir. En este sentido, entonces, mediante un análisis riguroso de esa evidencia, vamos a encontrar los elementos que deseamos para demostrar la comisión de un hecho. Tenemos que destacar también entonces que esas evidencias tomadas del sitio de suceso requieren un buen trato y deben de ser colectadas de la manera correcta. Deben los investigadores que colectan las evidencias del sitio de suceso contar con equipos de bioseguridad, embalar en material adecuado la evidencia y hacer un pedimento oportuno, preciso al laboratorio a fin de que el experto no presente ninguna duda al momento de realizar la experticia. Una recomendación también para el experto es que la utilización de sus reactivos al momento de practicar la experticia tienen que ser reactivos muy fiables y que cumplan con los estándares que requieren la experticia que va a practicar. ¿Por qué? Porque pueden producirse en ciertos casos, se vayan a crear falsos positivos y podamos entonces, por la utilización de un reactivo que no esté en buen funcionamiento, que no esté de acuerdo por cuanto esté vencido o porque de repente esté expuesto al calor y vaya perdiendo su concentración, podemos entonces encontrar o se puede determinar la presencia de un elemento no deseado que va a absolver al final en el proceso la culpabilidad de alguien que haya cometido un delito. O puede también existir un falso positivo en donde vamos a, de una manera en el proceso, culpar o que se pierda la libertad de alguien, que se prive de libertad a alguien que no haya cometido un delito alguno. De esta manera, entonces, tenemos que reconocer que en microanálisis los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos son de gran importancia y van a crear un lazo muy cercano con la justicia. La ciencia se consolida como la aliada del derecho penal. Estamos utilizando ciencia y estamos utilizando métodos científicos que son exactos y que son muy fiables en el proceso penal venezolano. Entonces, de esta manera recomendamos pues que los expertos utilicen mucha pericia y que sean muy eficaces en la práctica de las experticias a fin de que el resultado no vaya a producir efectos no deseados. De esta manera concluyo mi intervención.